Muy buenas noches. Es curioso que todos aquellos que envidian el convenio económico de Navarra no pidan tener uno igual, sino que piden que nos lo quiten. Les gustaría tenerlo como un derecho, pero dicen que es un privilegio. Y hay quienes, como la presidenta Barcos, que consideran que nuestro modelo se puede exportar, por ejemplo, a Cataluña. Lo que nadie dice es que Cataluña tuvo también su oportunidad. Fue en la transición. Solo ERC y Convergencia defendían un modelo de financiación como el vasco o como el navarro, pero apenas tenían representación. Tendremos que esperar para ver qué hará el nuevo gobierno que salga de las urnas en diciembre. Lo que sabemos es lo que está haciendo el nuevo gobierno de Navarra. Esta semana la consejera Ana Ollo ha asegurado que el gobierno foral trabajará con la mirada puesta en las víctimas, no en la violencia, para alcanzar una paz definitiva. Lo que también dijo es que la vía policial es una de las vías del fin de cualquier violencia, pero no la única. Algo que no ha gustado nada a la oposición. ¿Y a ustedes? Empezamos Navarra en abierto. La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha asegurado que si se suprimiera el concierto económico navarro y el concierto vasco, no desaparecerían las tensiones económicas entre el resto de comunidades autónomas y el Estado. Ha denunciado la demagogia con que se trata este asunto. La fórmula, además, dijo, es un magnífico modelo para exportar, por ejemplo, a Cataluña. Seguramente sería una magnífica herramienta para dar respuesta en estos momentos a muchos de los problemas que se suscitan en términos políticos en la formulación del modelo de Estado. ¿A qué se refiere exactamente? Que creo que es un magnífico modelo para exportar. ¿Para exportar a otras comunidades? Sí, claro. Por ejemplo, Cataluña. Por ejemplo. Navarra aporta al Estado de acuerdo al 1,6% que supone su PIB sobre el nacional, pero recibe inversiones por el 1,4% que representa su población. Durante los años de crisis, esa aportación ha crecido un 20%. Es una cifra que supone el 18% del presupuesto de la comunidad foral. Lo que ahora nadie recuerda también es que Cataluña ya tuvo la oportunidad de tener su propio convenio económico. Lo analizamos esta noche con nuestros invitados, a los que paso ya a saludar. Elena Berruezo, muy buenas noches. Gabón. Gabón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Damos también la bienvenida a Jesús Barcos. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos repitiendo. Nos alegra tenerte en este programa. A mí también, muy a gusto. Muchas gracias. Jorge Esparza, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Vamos a hablar largo y tendido? Seguro. Y no, Sí. no será ni la primera ni la última vez que lo hagamos. Vamos a saludar y a dar la bienvenida a un nuevo tertuliano que estará con nosotros en Navarra en abierto esta temporada, Iñaki Aguirre. Bienvenido, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón, y gracias por invitarme. Interesante, desde luego, ¿no? Lo que Sí. tenemos. Sí, un panorama complejo de comienzo de legislatura que promete dar juego. Bueno, pues vamos a ello, vamos a entrar ya con detalle, vamos a profundizar en esa visita de la presidenta de Navarra. Fue la protagonista en Madrid de los desayunos de Europa Press. Ante un nutrido grupo de personalidades del ámbito económico, empresarial y político, defendió la posición de su gobierno respecto del convenio económico que dijo, y este fue uno de los titulares más comentados, podría ser un modelo para poner en práctica en otras comunidades como la catalana. Lo que nadie le recordó fue que esa oportunidad Cataluña ya la tuvo y no quiso aceptarla. Tras el aluvión de críticas de las autonomías al fuero navarro, la cita de la presidenta de Madrid ha servido a Uxue Barkos para hacer una defensa férrea del convenio. Que es absolutamente inadmisible que el cuestionamiento del convenio es de un supuesto daño económico al bien común. Y esto no es cierto. ¿Alguien puede defender sin sonrojarse que el fin del régimen del convenio navarro podría tener algún efecto definitivo sobre el PIB español? No es cierto. O dicho de otra manera, ¿alguien puede creer que el fin del régimen del convenio navarro terminaría con las tensiones financieras entre las comunidades de régimen común y el Estado? Y habla de solidaridad con datos en la mano. Ha recordado que la aportación de Navarra al Estado ha crecido en plena crisis un 20%, pasando de 490 millones en 2008 a 590 este año. Atacar el autogobierno, dice la presidenta, es pura demagogia y asegura que gestionar el convenio exige una gran responsabilidad. No es sinónimo de privilegio. Barkos cree que el sistema económico navarro sería exportable a Cataluña. Sería una magnífica herramienta para dar respuesta en estos momentos a muchos de los problemas que se suscitan en términos políticos, que creo que es un magnífico modelo para exportar. ¿Para exportar a otras comunidades? Sí, claro. Por ejemplo, Cataluña. Por ejemplo.
Barcos ha destacado que el cambio político registrado en Navarra refleja la pluralidad y diversidad de los ciudadanos. Ha reconocido que falta sustento social para colgar la ikurriña en el balcón del gobierno, pero que es todo un símbolo para muchos navarros. Un símbolo que, cuidado, no solo lo es de la comunidad autónoma vasca, lo es también y muy querido de muchos navarros. Lo es también, junto con la bandera de Navarra, un símbolo que nos identifica a muchos navarros. Y sobre la anexión de Navarra al País Vasco... ¿En qué horizonte temporal Navarra acabará integrada en el País Vasco según sus cálculos o proyectos? Bueno, pasión tengo, convicción política también. Cálculo o previsión de horizonte electoral, no. Desayuno informativo de la presidenta al que han acudido diputados y senadores de UPN, PSN, PNV, Amaiur y Geroa y también el portavoz del grupo parlamentario Koldo Martínez, además del consejero de Educación y el defensor del pueblo de Navarra. Los diputados de UPN y PSN estaban presentes en ese acto y valoraban lo dicho por la presidenta. Ambos destacaron el acento nacionalista que tuvo la intervención de la presidenta. Lo que ha hecho ella ha sido confirmar una hoja de ruta que, como digo, satisface a los nacionalistas. Y es decir, y yo le agradezco la claridad, que para ella, o ella espera que Navarra, dentro de 4 años a lo sumo, o en los siguientes, forme parte de Euskadi. Es un gobierno muy condicionado por sus contradicciones identitarias, por su complicada configuración, y se ha puesto en evidencia hoy. Y es un gobierno del que echamos en falta una verdadera agenda social, económica y de modernización de Navarra, como todos queremos. Bueno, pues voy a pedir a la mesa una primera valoración sobre Elena, la sensación que os ha dejado este resumen, esta intervención de la presidenta en Madrid. Bueno, pues yo creo que todo lo que dijo, o casi todo menos esto último sobre el convenio y el concierto y su exportación a otras comunidades, todo lo conocemos, lo hemos debatido, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones y seguramente lo vamos a hablar durante mucho más tiempo. A mí solo me llama la atención una cosa, que en Madrid seguramente se han quedado nada más con todos los temas que aparentemente tienen que ver con el nacionalismo y con lo que supone para Navarra ese nacionalismo que parece que este gobierno tiene a bien defender como único. Y yo creo que ese es un error. Es cierto que es un error porque ellos, por ejemplo, el gobierno, en este caso la presidenta, no saben o no han sabido salir permanentemente de donde les quieren encasillar otros, ¿no? Y que todos los temas sociales, que son absolutamente importantes y que se necesita, que necesitamos que se atiendan y que se resuelvan, acaban comiéndoselo, pues que lo importante que es la ikurriña para algunos navarros, lo importante que es, yo qué sé, pues el euskera en toda la comunidad, que a mí no me parece que el euskera en toda la comunidad no sea importante, que también lo es, pero por ejemplo la ikurriña, que no me parece que vaya a ser posible ponerla ahora mismo, hasta que modifiquen la ley, y si hay mayoría se modificará y se pondrá, que se está comiendo totalmente el discurso del gobierno, este tipo de cosas que creo que no son lo que más preocupa en este momento a los ciudadanos, cuando en realidad le preocupa sobre todo el empleo o cómo solucionar el desempleo. ¿Y a la presidenta cómo la has visto? Bueno, ¿La has visto fuerte, la has visto asentada, la has visto creíble? Yo siempre he considerado que Uxue Barkos, la presidenta del gobierno de Navarra, es una mujer que tiene mucha fuerza, es una mujer que apasionada en la política. A mí me gusta que sea así, me gusta que sea así los políticos, no me gustan los políticos tibios, por lo menos que hable claro, que diga las cosas con contundencia, yo las digo también, aunque a mí no me haga nadie caso, y me gusta que sea así, y que defiendan lo que cree, pero en fin, los ciudadanos necesitan muchas más cosas de las que hasta ahora le estamos escuchando. Jesús, ¿cómo viste a la presidenta? Yo le vi bien también, me parece que ha sido una oportunidad aprovechada. Creo que la virtud, o una de las virtudes que tiene este tipo de desayunos, es escucharse y conocer también la realidad de otras comunidades, pero como decía Elena, claro, uno dice una serie de cosas, pero también tiene que responder a las preguntas que se le formulan. Y en Madrid, pues en este momento está claro que yo creo que despierta mucho más interés, más atractivo, más morbo político, si valga la expresión, cuestiones de tipo identitario que cuestiones de agenda social. En todo caso, me pareció que hizo un ejercicio de realismo y que dejó ahí, encima de la mesa, esa posibilidad pactista y esa posibilidad de entendimiento con Cataluña con la fórmula de un convenio o de algo similar. Jorge Esparza, ¿cómo viste a la presidenta, el discurso?
Bueno, Elena decía que es una persona con garra política y demás. Obviamente nadie nos atreveríamos a discutir el hecho de que es una persona que tiene una dialéctica, pues como yo diría que nadie en Navarra. Pasa que yo soy de los que piensa que Uxue Barkos pues, es un producto de marketing y que hasta ahora no ha tenido la necesidad de gestionar y que ahora durante estos años al frente del gobierno tendrá que demostrarlo. Creo que es un producto de marketing que ha sido lentamente gestionado, bien suministrado económicamente, con apoyo de medios y demás, para llegar hasta donde estamos. Ahora lo que es cierto es que hay que ver si ella realmente tiene capacidad de gestión o no, que es donde está la clave. Para mí se han dicho cosas muy importantes en esta pieza y disiento con Elena en una cuestión. Para mí sí que se ha dicho una cosa nueva que yo no la había leído en los medios y que le he escuchado a ella, y es decir que ella tiene pasión y convicción política porque Navarra se integre en Euskadi. Y es algo que hasta ahora yo a ella nunca le había oído decir tal cual con esas palabras. Siempre hablaba, incluso en campaña, de la Federación de Territorios Forales, pero bueno, en esta ocasión se le pregunta por la anexión con el País Vasco y ella dice que tiene pasión y convicción política. Pero eso ha dicho que ahora no era el momento, sí, pero bueno, que al futuro sí, bueno, eso sí que lo ha dicho en otras ocasiones. Pero bueno, pero yo textualmente nunca la había oído hablar a ella de la anexión al País Vasco. Algunas cuestiones que destacaría. En primer lugar, me llama la atención el hecho de que ella, al mismo tiempo, comparta la idea de que el convenio, acabar con el convenio y el concierto no acabaría con las demandas del resto de comunidades, y al mismo tiempo plantee extender el convenio como la solución para esas demandas. Es decir, yo estoy de acuerdo con Uxue Barkos en una parte del discurso, y es en el hecho de que erradicar el convenio y el concierto no acabaría con las demandas de otros territorios. Pero por eso mismo creo que no debemos entrar en el debate de si exportarlo o no, porque precisamente creo que aunque lo exportáramos no se iba a acabar el debate. Y luego, por otro lado, decía Elena, falta demanda la agenda social. Obviamente, este gobierno estamos viendo cuáles son sus prioridades. Estamos viendo cómo es el tema de la Ikurriña, de euskera, vamos a tener el primer pleno monográfico sobre el derecho a decidir, la primera ley que el Ejecutivo va a llevar al Parlamento va a ser la ley de símbolos. Obviamente, las prioridades están bien claras. Y yo creo que los grupos nacionalistas que sustentan el gobierno siempre las han tenido. La cuestión es dónde están el resto de grupos que se hacían ver como progresistas, que se definían como no nacionalistas, véase Podemos y véase Izquierda Esquerra, dónde están esos grupos que dan soporte al gobierno y que no les están exigiendo llevar a cabo una agenda social. Iñaki Aguirre, ¿cómo has visto a la presidenta? Pues yo la he visto bien, como siempre. Es una gran oradora, se expresa con mucha claridad, habla muy bien y a mí me cae simpática, o sea, tiene esa simpatía, ¿no?, natural que transmite cuando habla y esa convicción. Yo la he visto bien. Luego, respecto a lo que ha dicho, pues sí que es cierto, estoy de acuerdo con Jesús en que al final en Madrid interesan unas cosas, ¿no? Deben estar muy preocupados por el tema de la Ikurriña, que aquí realmente pues, no nos preocupa tanto. Yo no creo que haya un debate trascendental sobre si va a haber una Ikurriña en el Palacio de Navarra o no. Yo creo que a la gente le preocupan más bien los temas del empleo y sobre todo los temas de la gente que está sufriendo la crisis, situaciones más bien dramáticas, ¿no?, de pobreza grande, y la gente pues lo que intenta, yo creo, es que esos temas se solucionen. No creo que haya un debate social sobre la Ikurriña, si tiene que estar en el Palacio de Navarra o no, mayoritariamente, ¿eh? Y luego, pero bueno, en Madrid preguntan por eso, pues ella responde como también da la impresión de que no es su prioridad, pues eso lo he entendido yo, ¿no? Me ha parecido que no era su prioridad, ¿no? Bueno, a mí me resulta curioso que es cierto que dice Iñaki que no hay un debate en Navarra sobre este tema de la Ikurriña, pero la realidad es que el primer proyecto de ley que va a llevar el gobierno de Uxue Barkos al Parlamento es el de la ley de símbolos. Es decir, a ella le hemos oído en infinidad de ocasiones en campaña decir que su gobierno se iba a centrar en temas como la creación de empleo, en temas de vivienda, de ayudas sociales. Pero la realidad, los hechos, son que la primera ley que va a llevar el Ejecutivo de Uxue Barkos al Parlamento es la de símbolos. Entonces, ella es la primera que está situando las prioridades de su gobierno. No está llevando una ley de suelo, no está llevando una ley de ayudas sociales, la renta universal que se hablaba, no. La primera ley del gobierno Barkos que va a ir al Parlamento va a ser la ley de símbolos. No conozco esa ley, pero la verdad es que también es un tema que se elimina en un plumazo, porque la ley era una chapuza. Y de hecho, durante la anterior legislatura hubo que como trampear la ley, ¿no? Porque estaba tan mal escrita que si no ponías la bandera de España en el cementerio, entonces no podías cobrar la subvención del gobierno de Navarra. Aquello era un desastre, ¿no? O sea, bueno, yo creo que en realidad con derogarla basta, ¿no? Bueno, pero que al final es cierto que los ciudadanos de Navarra no están preocupados en eso, pero es cierto que el gobierno de Uxue Barkos está centrando sus tiros en el tema de las claves nacionalistas y anexionismo con el País Vasco. No están centrándose en la agenda social que yo creo que los ciudadanos de verdad de Navarra demandan. Y eso que llamas anexionismo, no sé, yo acabo de leer la entrevista, tampoco parece que le preocupe mucho, ¿no? Ni la integración con el País Vasco. Dice, bueno, sí, lo tengo ahí, no, como Abertzale, tanto le preocupa que es su proyecto político, es decir,
Ese es su proyecto político. A mí me ha dado la impresión de que no va a ser un tema de esta legislatura. Pero no va a ser un tema de esta legislatura, como ella misma ha reconocido, por el hecho de que el gobierno, ahora mismo presidido por ella, no tiene un sustento social que comparta esta posición. Y a mí también me parece muy sorprendente. Es decir, en Navarra tenemos un gobierno social, y hasta la propia presidenta lo manifiesta, que no comparte la idea principal política de los grupos que sustentan ese gobierno. Y la presidenta de Navarra, en lugar de centrarse en las cuestiones que sí que aunan al conjunto de la ciudadanía, lo que hace es centrarse en cuestiones identitarias. Elena Berruezo. No, yo creo que los desayunos en Madrid son muy bien para que nos conozcan más a los de Navarra, pero en algunos casos acaban siendo un problema. Y aquí podemos ver, yo por lo menos puedo ver uno. Viendo un corte de la entrevista, ahora mismo, de la entrevista del desayuno, ¿no? De lo que le preguntaba el quien moderaba. ¿Es exportable pero a todas las comunidades? No, bueno, sí, dice sí o no. ¿Es exportable? O a Cataluña, pues también. Quiero decir, se ve forzada a contestar a algo que yo, por ejemplo, realmente estoy en desacuerdo absoluto, ¿no? Yo creo, incluso lo dice Erkoreka, que el gobierno vasco no ve viable generalizar el concierto ni el convenio, dice, y yo también. Además tiene un engarce con la Constitución, por lo que no se podría ni aplicar en este momento. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo no sé si esto es lo que ella quiso decir, pero en realidad es lo que ha quedado que ha dicho. Y entonces por eso digo que a veces se generan problemas aquí en la sociedad navarra cuando van, en este caso era la presidenta del gobierno, ha habido otros presidentes del gobierno que han hecho otras chapuzas de esas características también. Bueno, estamos hablando de... Vale, no, digo porque claro, es que lleva 100 días y otros han estado 22 años, ¿entiendes? Y también esas chapuzas que han hecho... Es cierto que en 100 días están dando titulares casi más que los que llevaban tantos años en el gobierno. Claro, y según qué periódico aún más titulares. Y claro, según qué periódico yo menos. He traído de uno, pero podía leer el otro y podía haber dicho lo contrario. Ha quedado claro. No, ha quedado claro que, a mi entender, que se ha visto forzada a contestar algunas cosas que espero que ni se las crea ella, porque yo no estoy para nada de acuerdo con que el convenio de Navarra se pueda exportar. Para nada, porque además primero yo creo que está claro lo que ha dicho y lo ha dicho. Yo no tengo lugar a interpretaciones. Hizo una defensa absoluta del convenio, ella, Navarra. Y además no habló de una cosa que a mí no me gusta nada, quiero decir, de solidaridad. No es solidaridad, es corresponsabilidad la que tenemos en un acuerdo entre iguales, de gobierno a gobierno. Y eso lo defendió muy bien. Pero claro, luego dice que el convenio puede exportarse a otras comunidades y sale incluso el propio gobierno vasco a decir que de eso nada. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno vasco, que de eso nada. Yo ahí discrepo con Elena. Creo que el valor político de esas declaraciones, no sé si la pregunta exactamente es, ¿usted exportaría el convenio a otras comunidades? Sí, bien, pero el valor político es que lo exportaría a Cataluña. Que la próxima legislatura, bueno, pues se va a abrir el melón de la reforma constitucional y que creo que como, incluso desde un punto de vista de responsabilidad de Estado, algo habrá que ofrecer a esa mitad de la sociedad catalana que apuesta por irse, Jesús, por no romper. Y pero, la presidenta pone encima de la mesa una posibilidad de entendimiento. Yo creo que ese es el valor, y abre un debate. Ya sabes que se le ofreció, ya sabes que se le ofreció en un acuerdo de gobierno, en un acuerdo que hizo el gobierno de Aznar con CiU, se le ofreció no el convenio, un concierto tipo lo que tiene la Comunidad Autónoma Vasca, y renunciaron totalmente sin contemplaciones. Pero podemos estar de acuerdo que el escenario ha cambiado en este momento. Ya, pero ha cambiado tanto. Hace ya unos cuantos años. Hemos llegado a un punto en el que yo creo que no les sirve en este momento ni convenio ni concierto. Pueden servir otras cosas, que tampoco tiene que pasar por esa fragmentación, es decir, por esa salida del Estado español de Cataluña. No sé cómo lo van a hacer, pero desde luego a donde han llegado no creo que sirva ya ni el concierto ni el convenio. Pero seamos honestos, al nacionalismo, Jesús, el nacionalismo es insaciable. Y es cierto que dices que hay que ofrecer a esa mitad de la ciudadanía de Cataluña un proyecto que les ilusione. En Navarra, obviamente, si exportamos el que tenemos en Navarra, aun con ese mismo convenio, tenemos una parte de la sociedad navarra que sigue queriendo marcharse de ese proyecto que es España. Entonces, obviamente, y es a lo que yo iba, esta no es la solución para acabar con las demandas políticas que tienen otros territorios. Y al final, si tú al nacionalismo le das un dedo, te pide tres, y si le das tres, te pide la mano, y si le das la mano, te pide el brazo. Es decir, el nacionalismo es insaciable. El nacionalismo, todo es nacionalismo. Bueno, por alusiones, Jesús responde. Bueno, soluciones perfectas nunca existen, pero es verdad que claro, podemos atenernos a etiquetas de nacionalismo insaciable, nacionalismo no se le da nada porque no va a querer pactar nada,
o podemos entrar en lo que se ha llamado la tercera vía. O la descartamos o entramos en ese debate. Y desde Navarra, que su presidenta ponga encima de la mesa una posible oferta, pues a lo mejor dentro de unos meses vemos que alguien recoge el guante, no sé. Iñaki. Sí, yo creo que lo que ella ha querido decir es que realmente un modelo como el nuestro de corresponsabilidad fiscal, que implica que tú recaudas tus impuestos, pero que también tú te atañes al gasto de lo que puedes recaudar y luego no vas como otras comunidades que hay en España, que gastan más de lo que tienen y luego llaman a papá Estado de hazme una transferencia, ¿no?, de una millonada. Pues yo creo que un modelo de corresponsabilidad en su momento, quizá, ahí estoy con Elena, en su momento hubiera sido una solución para Cataluña que hubiera hecho que gran parte de los catalanes que estaban indecisos no se hubieran pasado al lado del independentismo. O sea, al final, dices, el nacionalismo es insaciable. Bueno, para empezar, ¿cuál nacionalismo? ¿El español o el catalán o el vasco? No, me refiero al nacionalismo en su conjunto. El español también es insaciable. Está bien saberlo. Pero, aparte de eso, o sea, hay un montón de gente que oscila, en su opinión, que no nació nacionalista y se murió nacionalista, ¿no? O que tácticamente, y en el caso catalán, yo creo que los estudios sociológicos demuestran esto, o sea, hay gente que es independentista sin haber pasado por el nacionalismo. O sea, directamente que ha visto que el sistema no funciona. Si se le hubiera ofrecido a Cataluña un sistema como el que hay en Navarra, pues a lo mejor seguiría habiendo independentistas, obviamente, como lo sigue habiendo en Navarra, pero a lo mejor no hubieran llegado a ganar unas elecciones plebiscitarias como hicieron, ¿no?, en algunos términos. Yo creo que es una buena solución y que en ese sentido sí que es exportable. ¿Nos parece curioso que todos aquellos que envidian el convenio económico de Navarra no piden uno igual, sino que lo que piden es que nos lo quiten? Bueno, lo que piden primero es dinero, que yo también comparto lo que aquí se ha dicho, que gastan y han gastado hasta lo imposible, y no vamos a decir en qué, porque claro, el aeropuerto sin estrenar o sin inaugurar, en fin, montones de cosas de esas características, y resulta que luego no sé si no se sienten capaces o no se van a sentir capaces de autogobernarse en ese aspecto económico, que es cierto, no quieren tener el sistema, sino quieren que desaparezca de otros sitios. Eso me recuerda cuando se estaba negociando la Constitución, ¿no?, aquello de que primero solo iban a tener autonomía en las comunidades históricas, que llamaban entonces, que habían sido las que habían tenido pues antes de la Guerra Civil o incluso durante la Guerra Civil un tiempo, ¿no? Como es Euskadi, que empezó en junio y terminó ya cuando Franco le quitó en septiembre, ¿no?, el gobierno vasco. Entonces, el tema es que aquel café primero iba a ser eso, luego hablaban de que así no se podía, que había que hacer otras cosas. Andalucía lanzó un guante y empezaron ya con el café para todos. Pero entonces se quedaron esas tres comunidades, más la de Navarra, en la comunidad autónoma vasca y la de Navarra, con sus derechos, y los demás entraron en el café para todos. Pero evidentemente no entiendo por qué no hemos sido capaces pedagógicamente de explicar en qué consiste el convenio y el concierto para que nos dejen en paz de una vez. Eso es el problema. ¿Queréis añadir algo más? Porque quiero seguir avanzando con otro tema. La cuestión es, o rebajamos hacia abajo o equilibramos hacia arriba. Y es que otra solución es complicada. Es decir, o el centralismo o los partidos de nueva ola apuestan por recortar para igualar el régimen foral con Cataluña y así supuestamente bloquear o neutralizar las demandas catalanas, o mejoramos el autogobierno económico en esa comunidad. A mí no se me ocurre. Jorge, es que de hecho hacías la pregunta, Roberto, de por qué no se pide, y yo creo que precisamente el hecho de que no se pida es signo de que la gente no lo demanda, y no es la solución el exportar el convenio o el concierto, exportarlo al resto de comunidades no es la solución. ¿Por qué plantean eliminarlo? Sobre todo partidos de nuevo cuño. Yo creo que es por una cuestión puramente electoral, es decir, Ciudadanos sabe que el lanzar el mensaje de acabar con el convenio y con el concierto le reporta una serie de votos a nivel estatal. Bueno, Ciudadanos quiere acabar con el Estado autonómico, que es mucho peor. Que cree más importante en cantidad de votos de los que puede arañar en Navarra y en País Vasco. O sea, yo creo que es una cuestión estrictamente electoral. Iñaki. Hombre, yo creo que sí que en el planteamiento de algunos partidos es una cuestión electoral,
Pero también yo creo que sobre el tema del convenio ha faltado pedagogía, o sea, es una cosa que hemos considerado que era de aquí, de los navarros, también el concierto del País Vasco, ¿no? Y no hemos sentido mucha necesidad de explicar por qué se funciona de esa manera. Y ha habido una gran falta de transparencia, de hecho, o sea, las negociaciones del convenio parece que son secretas, uno no sabe ni cuándo se reúnen, ¿no? O sea, yo creo que... Han sido secretas en muchos casos. Sí, no se sabe cuándo se reúne. Bueno, el tema del IVA de la Volkswagen, que nos enteramos a los años de aquel problema, ¿no? O sea, realmente ha faltado pedagogía y ha faltado mucha transparencia en la gestión de este asunto, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que empezar a explicarlo todos juntos, porque sí que es cierto que en Navarra hay un acuerdo casi unánime de todas las fuerzas que tienen representación parlamentaria en la defensa del convenio. ¿Y en qué consiste? No solo cómo se negocia, sino en qué consiste. ¿En qué consiste? En realidad, todo el convenio en sí y la fiscalidad que tiene Navarra y cómo, ¿no?, se desarrolla todo eso. Bueno, os voy a preguntar ahora por la legislatura que termina ya, porque ya se ha celebrado en el Congreso la última sesión. A su término, los 5 diputados navarros han hablado para Navarra Televisión y han hecho balance de estos 4 años del gobierno de Rajoy. Se levanta la sesión. Mucho ha llovido desde el inicio de la legislatura, ya por el 27 de diciembre de 2011. Para el PP y UPN, estos 4 años han servido para hacer reformas y dar un vuelco de 180 grados al país. De ser un país poco creíble a un país creíble, a un país que en estos momentos crea empleo, que crea expectativas, que tiene un futuro positivo. No es que da igual votar a cualquiera, sino que hay unas políticas que funcionan y otros que no. Y desde luego nosotros, uniendo el pueblo navarro, lo que hemos apostado ha sido por colaborar en esas políticas para cambiar el país. Todo lo contrario opina el PSOE, 4 años perdidos sin lograr sacar a España de la crisis. Y una legislatura en la que los principales problemas de nuestro país no han sido resueltos. Salimos de ella todavía inmersos en una durísima crisis económica y social, con un desempleo descontrolado. Y para Geroa y Amaiur, más allá de los recortes sociales y la crisis, la legislatura ha sido la del retroceso político. Una enorme contrarreforma económica, social, educativa, ¿no? En todos los terrenos yo diría que ha habido muchos pasos atrás. Ha sido la legislatura más importante de la contrarreforma de una serie de reformas que se habían hecho ya desde hacía tiempo y que se han dado marcha atrás. En cuanto a Navarra, para unos han sido 4 años positivos. Hemos aprobado un buenísimo convenio económico para Navarra, un reconocimiento de la realidad económica, fiscal y foral de Navarra. 4 acuerdos importantes en materia del sistema financiero, blindando la LOFCA, el ECOFIN, el acuerdo sobre el IVA, el convenio económico. Para otros negativos, las inversiones del Estado en Navarra han ido a menos y la atención del gobierno del Partido Popular sobre Navarra no ha sido la que Navarra merecía. O muy negativos. Es una recentralización muy fuerte de competencias, ¿no? El modelo de Estado unitario, férreo, centralista, se ha incrementado notablemente, ¿no? Pues espero que la gente se dé cuenta de la trampa que está suponiendo esta campaña electoral en base a los presupuestos y que no repita gobierno ni con mayoría absoluta ni con mayoría simple el PP. La próxima legislatura veremos nuevas caras navarras en el Congreso. Ya han anunciado su adiós el diputado socialista Juan Moscoso y el de Geroa y Vicente Serrano. Todavía no saben si repetirán la Pazarán del PP, Salvador de UPN y Sabino Cuadra de Amaiur. ¿Cuál será el gobierno que saldrá de las próximas elecciones, de las próximas urnas? Pues no lo sabemos, pero ¿creéis que habrá cambios significativos a la hora de gestionar todas las cuentas pendientes de esta última legislatura, Jesús? Seguramente. En primer lugar, porque una mayoría absoluta condiciona todo el escenario, todo el mapa. Y los apoyos que se van a necesitar a partir de ahora van a influir y mucho en el nuevo escenario. Y sobre todo porque esta legislatura, a mi modo de ver, como mínimo decepcionante, centrada sobre todo en hacer frente a una crisis económica que se ha cronificado y por lo tanto se ha hecho más grave en muchos de sus dimensiones, pues ha dejado a un lado temas que seguramente en esta próxima legislatura sí que se tengan que abrir, como comentábamos antes, la reforma constitucional, vista desde muchos puntos de vista y hasta cierto punto diametralmente opuestos, pero van a cambiar cosas, sí. Elena.
Hombre, aquí se ha venido con una legislatura hablando permanentemente de dinero y de cómo se gestionaba, quiero decir, la derecha que gestiona también siempre los recursos de otros, ¿verdad? Ya vemos cómo. Al final se ha convertido en la legislatura del autoritarismo, del totalitarismo, de la ley Mordaza y de la reforma laboral. Quiero decir, del disparate para todos los ciudadanos de este país. Una reforma laboral que el Partido Socialista ha dicho que no va a cambiar. Bueno, pues se equivocará. Quiero decir, a mí me vas a decir, pues muy mal hecho, que se entere Pedro Sánchez que muy mal hecho si no va a modificar el disparate que ha sido capaz de hacer Rajoy. Vamos, al César lo que es del César, que no hace falta. Bueno, además, no sé si ha dicho lo que estás diciendo tú, pero si lo ha dicho, ya habrá alguien que le diga lo que tiene que hacer. En principio, mira, gestionar la miseria es muy difícil, eso ya sabemos, pero hacer leyes que solo van contra los ciudadanos, mientras en ningún caso... Mira, el partido más corrupto de este país, y ni siquiera ha sido capaz de aceptar que se legisle nada serio en contra de la corrupción. Vamos, con eso lo podemos describir todo. Y luego con la ley Mordaza, solamente para castigar a la gente que protesta de los disparates que hace el gobierno. Protesta pacíficamente en la calle. Es decir, eso, bueno, a mí me parece que nunca me han gustado las mayorías absolutas, pero después de esta legislatura espero que no se repitan. Iñaki. Yo no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar en las elecciones, no veo bien claro quién va a ganar, ¿no? Yo sí que veo que esta legislatura ha acabado totalmente con la fama de buen gestor que tenía el PP. O sea, ya creo que ya ni su propia gente defiende que sean buenos gestores. O sea, defender que la derecha gestionaba mejor se ha hecho tradicionalmente, pero porque claro... no robaban porque tenían dinero, fíjate. Bueno, eso ya era un poco más ridículo. Esa era otra frase, no robamos, nosotros no necesitamos robar porque ya tenemos dinero. Con eso también se acaba. O sea, claro. Esa idea de que ellos no robaban porque ya tenían mucho dinero de nacimiento, yo creo que la gente se ha olvidado. O sea, nadie se cree nadie se cree que son buenos gestores, nadie se cree que son gente honrada. Yo creo que, de hecho, vamos, yo creo que la visión general es que son una cuadrilla de corruptos. Y entonces, pues la cosa no promete mucho como sigan gobernando ellos, y ni siquiera, hay un Jesús, ni siquiera creo que cambie mucho la cosa si siguen gobernando ellos con el apoyo de Ciudadanos, que en algunas cosas cosméticas pues sí que le dará una vuelta al país, y yo creo que tienen algunas buenas ideas sobre la lucha contra la corrupción, pero básicamente seguirá siendo más de lo mismo. Pero no sé si van a ganar ellos, así que no sé muy bien lo que va a pasar. Y luego la reforma constitucional, una de las cosas que comentaba, creo que era Jesús, el problema es que hay que encontrar un punto de unión para configurar mayorías cualificadas, no solo mayorías absolutas, y eso yo en este momento para esta legislatura lo veo absolutamente imposible. Acabaremos la legislatura con la misma Constitución y con los primeros problemas, incluso igual más gordos. Y a ver qué reformamos, a ver qué puntos incluyen dentro de la reforma. No, es que claro, hay que buscar los puntos en los que se pueda acordar, y como va a ser tan difícil, sobre todo viendo que hay 3 partidos con posibilidades de formar gobiernos entre ellos, y resulta que dicen cada uno una cosa diferente en lo que realmente parece lo importante a la hora de modificar la Constitución, ¿no? Sobre todo en el aspecto económico y en el aspecto autonómico. Y no están de poner de acuerdo ni con lo del Senado. Jorge. Pues en cuanto a lo que vendrá, la verdad es que es difícil predecirlo. Parece que en cualquier caso sí que se va a acabar con el tradicional bipartidismo que en España nos ha gobernado tradicionalmente. Parece que formaciones como Podemos o Ciudadanos van a tener un peso importante en la toma de decisiones a futuro, si bien puede ser que el Partido Popular y el Partido Socialista continúen en el gobierno. En cuanto a lo que ha sido, pues yo marcaría dos matices. Por un lado, creo que ha sido una legislatura en la que se han hecho muchas reformas que han contribuido de alguna manera a que la situación económica en España cambie. Creo que eso es una realidad que no es opinable. Es decir, cuando en 2011 este gobierno llegó al poder, la economía española estaba contrayendo. Pero que cambia peor, quieres decir. Es que tenemos que además que hacer una pausa. Hay cuestiones que no son opinables. Es decir, que la economía navarra la economía española en 2011 se contraía al 1,5 y ahora crece al 3,4. Es una cuestión que es un dato objetivo. Es cierto que el gobierno del Partido Popular ha dejado de la mano pues otras muchas cuestiones, no ha estado cerca de los ciudadanos, ha sido asediado por casos de corrupción, y la imagen que se tiene en la calle es que resultan distantes y corruptos. Es cierto, yo no me atrevería tanto a decir como que no son honrados o que son una cuadrilla de corruptos. Pero bueno, hablamos de los que sabemos que no son, no de los que no sabemos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque tenemos que hacer una pausa y volvemos en 5 minutos.
ETA y las víctimas del terrorismo, objeto de debate también esta semana en el Parlamento Foral. La portavoz del Ejecutivo, Ana Ollo, explicaba la apreciación que hizo de las últimas detenciones de etarras en Francia, cuando indicó que hay más vías a la policial para combatir a ETA. La portavoz explica la postura del Gobierno ante el Parlamento. Este Gobierno ni equipara, ni compara, ni mucho menos justifica la violencia de ETA ni ninguna otra violencia. Las víctimas serán el centro de nuestras políticas. Serán quienes guíen las actuaciones de un Gobierno que va a trabajar por la consecución de una paz definitiva desde la memoria, la justicia y la reconciliación. Y ratifica que la vía policial no es la única, tal y como dijo tras las detenciones de los presuntos cabecillas de ETA en Francia. Asegura que las detenciones no son motivo de alegría. Por eso no creemos que sean actitudes de alegría y entusiasmo las que deban imperar ante una situación como la detención de Baigorri. No creemos que la ciudadanía entienda reacciones alegres o entusiastas ante un contexto de violencia que ha producido y sigue produciendo tanto dolor en muchas personas. UPN, que había solicitado la comparecencia, censura esta postura. Pensamos que una política de verdadera solidaridad, de verdadera empatía hacia las víctimas, exige mostrar alegría, el alivio, compartir con ellos el alivio que supone para su dolor la detención de quienes les hicieron tanto daño. Debe felicitarse cuando presuntos criminales son detenidos. Es muy importante para nosotros que no haya declaraciones que a nuestro juicio son ambiguas. No pretendo ofenderla, ni poner en cuestión su rechazo a la violencia, que son ambiguas porque incluyen silencios que recuerdan precisamente esa retórica de la repressió es Davidea, del negociació, del no habrá paz sin amnistía. Respondía la consejera y también Gueró Abay. Pues déjeme, señor Iriarte, que exprese mis emociones y las emociones del Gobierno como queramos. Yo no he visto satisfacción y me preocupa mucho porque hemos avanzado. Porque para mí y para mi grupo es un avance claro el que hoy exista una dirección general de paz, de convivencia y de normalización. Que felicitamos la actuación que por las fuerzas y cuerpos de seguridad se ha realizado durante todos estos años en la lucha contra la banda terrorista ETA. Igual no lo hacemos con grandes algarabías, pero las felicitamos y queremos que se reconozca su labor. La portavoz del Gobierno ha estado acompañada en el Parlamento por el recién nombrado director de Paz y Convivencia, Álvaro Baraybar. Bueno, pues de esto se hablaba en el Parlamento. Jesús, no sé si es otra de las cuestiones que no toca hablar, pero vamos al Parlamento, nos asomamos y nos encontramos diálogos como este que acabamos de escuchar. Entiendo que toca hablar, sobre todo cuando se han cumplido 4 años de ese anuncio del cese de ETA. Entiendo también que lo más importante en estos 4 años es que hemos avanzado. Y hemos avanzado en la deslegitimación de la violencia. Y esa deslegitimación creo que es más transversal que nunca. Y por lo tanto, en ese aspecto creo que podemos nos podemos felicitar. Otra cosa es que 4 años, que pasan muy rápido, pero también después de décadas de violencia, es seguramente un lapso de tiempo demasiado escaso, no sean suficiente para llegar al horizonte en el que queremos llegar. Desde todos los puntos de vista, pero yo en este momento me quedaría con ese aspecto positivo, ese mínimo común denominador ético creo que se va haciendo más visible en todas las formaciones. Elena, le decía el parlamentario de UPN a la consejera que no espera esas declaraciones tan ambiguas. Bueno, ¿Son ambiguas o no son ambiguas? Pues yo creo que no son ambiguas. A mí, por ejemplo, bueno, hemos estado en contra, yo he estado y creo que los que estamos aquí, la inmensa mayoría de la sociedad, en contra de ETA, ¿no? Y el día 20, antes de ayer, era un cuarto aniversario de un gran día, por lo menos para muchos de nosotros, de los que hemos tenido que sufrir más directamente, igual que otros, el acoso terrorista, ¿no? Pero alegrarnos y brindar con champán, primero, no da nada por ninguna detención. Un error es que si ETA, aparte de no haberse disuelto y que hayan detenido a gente todavía que quedaba por ahí con armas, quiero decir, me parece que eso es un error terrible para ellos y además que no da nada. Es decir, lo importante es que se disuelvan, pero que se le pida a ningún gobierno que tenga que brindar con champán porque hayan detenido, a mí eso me parece no querer arreglar nada. Yo pienso que las cosas hay que tratar de arreglarlas, de normalizarlas, porque aquí se ha dicho, y yo comparto absolutamente,
la deslegitimación de la violencia por parte de la sociedad, que no solo viene de estos 4 años, ya para cuando se llegó a eso hace 4 años, ya había, la sociedad ya había empezado a decir que no quería saber nada con ETA. Había habido unos años en los que casi todo el mundo se ponía de perfil, pero ya hace unos cuantos años que no. Y la policía, el Poder Judicial y esa deslegitimación de la violencia por parte de la sociedad es lo que ha hecho que ETA desaparezca. Y a mí, a ver, los terroristas también tienen familias. ¿Por qué hay que hacerles pasar por humillaciones innecesarias? ¿Por qué? Ahora, de ahí a luego decir que no hay que reconocer a las víctimas, por supuesto que hay que reconocer a las víctimas. Faltaría más, las reconocemos cada día. Pero yo también estoy de acuerdo en que hay que reconocer a todas las víctimas, porque yo cuando oigo a algunos parlamentarios decir que aquí hemos venido a preguntar por estas víctimas, pues mira, yo hablo todavía con muchos hijos, sobrinos y nietos, hijos no, pero sobrinos y nietos, de otros 2000 y pico asesinados en Navarra por la espalda. Quiero decir, y tampoco algunos partidos han querido reconocerles jamás la condición de víctimas, ni siquiera les han podido enterrar porque no han sabido ni dónde estaban. Y a mí me parece que la utilización partidista de este tema creo que se tiene que acabar cuanto antes, porque no vamos a conseguir... Mira, necesitamos vivir en paz y convivir, y es una forma de acercarnos a esa convivencia que tanto necesitamos. Iñaki. Bueno, a mí de las declaraciones de Íñigo Iriarte y también luego de la contestación del Gobierno hay una cosa que me sorprende, que se están reprochando unos a otros no haberse alegrado lo suficiente por algo, ¿no? Es como la policía del pensamiento que decía Orwell, ¿no? O sea, no te has alegrado suficiente, no, sí que me he alegrado, no, sí estoy de acuerdo. Es un debate un poco fútil, yo creo, ¿no? Eso es debatir sobre la verdadera alegría interior del otro. Y no me gusta en principio, estas sobre... Si has opinado esto, no lo has dicho con las palabras que yo quería que había que decirlo, ¿no? O sea, estos debates sobre los términos con los que has hablado no me gustan en general, no me gustan. Y luego, realmente, respecto a estas detenciones, no solo estas, hubo unas antes, ¿no? Yo recuerdo, cuando era pequeño, leí un libro así de gordo. Mi padre era aficionado a la historia y tenía un libro con tapas de estas, como se hacían antes los libros, que eran muy gordos y unas tapas muy gordas. Y cosidos. Sí, cosidos, sí. No, lo leí de pequeño, una historia que me apasionó y que muchas veces vuelvo a ella durante estos 4 años, ¿no? Durante estos 4 años de paz o de cese de la violencia, de armisticio, ¿no? Es la historia de Anábasis, que se escribió hace 24 siglos ya. Jenofonte la escribió, ¿no? Y el argumento, pues os lo recuerdo, pues eran unos griegos que fueron a luchar al Imperio Persa en una guerra de sucesión. Había una lucha dinástica y 2 querían ser el emperador, ¿no? Pues ellos fueron a luchar a favor de uno. Les fue más o menos bien, lucharon y en una de las batallas el candidato a emperador murió, lo mataron. Entonces ahí se encontraron los griegos que se dieron cuenta de que la lucha ya no tenía sentido, ¿no? Yo creo que hay una gente armada que de repente llega a la conclusión de que la lucha no tiene sentido. Y en tal momento pues declaran un armisticio y envían pues a sus generales a negociar con el nuevo emperador. Y entonces decide, durante la negociación, matar a todos los generales. Bueno, estas cosas se hacían antes, ¿no? Pues a mí cuando detienen a la dirección de ETA durante este proceso en el cual se supone que tienen que abandonar las armas, a mí me recuerda aquello. ¿Y qué creéis que pasó luego? ¿Los griegos fueron, entregaron las armas y pusieron su cuello en el tajador? No, de ahí salió una especie de lucha alargada que no tenía razón de ser y que durante 1 año estuvieron guerreando por el imperio y viviendo sobre el terreno, quiere decir, básicamente saqueando. Yo creo que nos tenemos que alegrar en un proceso en el cual se supone que tenemos que terminar, tienen que entregar las armas o al menos inutilizarlas cada vez que tienen a la cúpula que tiene que hacerlo. Yo no lo veo claro. Jorge. A ver, porque he oído tantas cosas que la verdad es que quiero ordenarlas un poco todo. Yo sinceramente siento malestar y en ocasiones dolor, sinceramente, por las declaraciones que ha hecho la portavoz del Gobierno y por ciertas cuestiones que se han dicho hoy aquí ahora mismo en esta mesa. A mí, de verdad, me produce dolor escuchar a la portavoz del Gobierno de Navarra, de mi comunidad, el decir que no tiene que alegrarse, que es algo que ha dicho ella, que nadie le ha preguntado, ¿te has alegrado? No, ella ha dicho, creo que no es bueno que nos alegremos de las detenciones de unos criminales. Es decir, estamos hablando de gente... Eso es otra cosa, ahí hay que dar una razón, a ver, que tienen que cumplir con la justicia. Perdón. Es que es importante el mensaje que traslademos, porque parece que también lo ha dicho el Gobierno, se está trasladando cierto mensaje desde mi punto de vista de impunidad. Es decir,
que la portavoz del Gobierno de Navarra diga que no tenemos que alegrarnos de la detención de unos criminales. Es decir, a ella, que ahora le gusta tanto, y por lo que veo a Elena, equiparar a las víctimas, tratemos, me parece muy bien, pero también equiparemos las violencias. Me parece demencial. Imaginaos que un representante público se detiene al pederasta de Ciudad Lineal o al asesino de las niñas de Alcácer y dice que no se alegra de que se ha detenido a un terrorista. A mí me parece gravísimo. Es decir, esa gente se la ha detenido o por matar o por ayudar a matar. Entonces, aquí no había una guerra, Iñaki. Aquí había unos que ponían las balas y otros que ponían las nucas. Aquí no ha habido una guerra. Entonces, no había declarado un armisticio. Entonces, a mí me produce cierto dolor el pensar que tenemos que decir que no hay que alegrarse por la detención de las víctimas. Claro que hay que alegrarse. Pero que no hay que hacer ostentación de brindar con champán. Eso es lo que he dicho yo, ¿eh? A mí no me confundas las cosas. Pero que es que nadie ha pedido que se brinde con champán como se brinda en otras ocasiones. Bueno, pues no muy estoy mal diciendo hecho, eso. Bien, lo que estoy diciendo es que ha sido la propia portavoz del Gobierno la que ha dicho que ella cree que no tiene que alegrarse de las detenciones de unos criminales. Pues a mí eso me parece, me produce dolor, de verdad. Yo no le he oído esas palabras en realidad. No, es lo que ha dicho ella, es decir, que ella no tiene por qué alegrarse de la detención de unos criminales. Déjame a mí y a mi Gobierno que nos manifestemos como nos parezca, ¿no? Sí, algo así. Yo creo que ha sido más bien algo que así. manifestemos nuestros sentimientos como nos parezca. Pensemos en cualquier otro tipo de violencia, en cualquier otro tipo de delincuente que ha sido capturado y que ante esa detención dice el portavoz del Gobierno, no, hay otras vías. Bueno, pues te crea tranquilidad el que los detengan, por supuesto, y a estos también, y que los detengan a estos también genera tranquilidad. A mí me genera intranquilidad que ¿Qué otras vías? Porque de eso se ha hablado poco hasta ahora. Sí, o sea, creo que nos estamos enredando en la cuestión eso de la gestualidad, pero... Es fundamental, Jesús. Bueno, más allá de que sea fundamental, lo que no se puede poner en boca de este Gobierno es que haya dicho nada al hilo de la impunidad, que me parece que has comentado tú. Al revés, ha dicho inequívocamente estamos y aceptamos y compartimos una solución policial, una solución judicial. No ha dicho que comparten una solución judicial. Y una solución exactamente dijo, hay otras vías. Social. Eso es lo que dijo en el ella. avance de la deslegitimación. Hombre. En todo caso, yo también pondría en este momento de manifiesto, el Gobierno de Navarra acaba de echar a andar, y justo hace unos minutos hablábamos de una legislatura que termina. El Partido Popular se encontró en la precampaña con este anuncio, un anuncio histórico, como habéis puesto de manifiesto. Recuerdo unas declaraciones de Santiago Cervera que hablaba literalmente, escogía el sustantivo de oportunidad, que el PP iba a estar a la altura de la oportunidad que se abría. Hoy Santiago Cervera, como de todos es conocido, no está en el PP, pero Arantxa Quiroga tampoco. Y en esa legislatura en la que el PP y UPN han ido de la mano en todos los aspectos, yo pondría también aquí al debate si el Partido Popular y UPN en el Congreso han estado a la altura, podían haber hecho algo más y han estado a la altura del envite. Pero seamos serios, Jesús. Se acusa al Estado de inmovilismo. Y yo pregunto, ¿no ha tenido inmovilismo la banda terrorista ETA durante estos 4 años? Es decir, ¿ha pedido perdón por las víctimas? ¿Ha entregado las armas? ¿Ha ayudado a esclarecer los crímenes que aún faltan? ¿Se ha disuelto? Fíjate que yo no... ¿Qué pasos ha dado ETA en estos 4 años? No he dicho nada de inmovilismo, he dicho si podía haber hecho más cosas, o cosas distintas. Hombre, a la altura de si podía haber tenido algo más de audacia. No, o sea, pero además Tony Blair lo hizo muchísimo mejor, consiguió que entregaran las armas o al menos las inutilizaran. Yo es que ni al PP ni a UPN la responsabilidad que le toque, no les he visto dar un solo paso en ese sentido. O sea, y a mí me preocupa, yo no quisiera que las armas que ahora tiene ETA, que no sé si son muchas o pocas, terminaran en el mercado negro. O que se dedicaran como el Grapo. ¿Os acordáis cómo terminó el Grapo? Dedicándose a atracar bancos. Lo que está claro que hasta esta situación, hasta la situación de hace 4 años, lo que nos ha llevado es la deslegitimación de la violencia en la calle y, por supuesto, la contundente lucha policial y judicial contra el terrorismo de ETA. Vamos, eso ya lo hemos puesto de manifiesto aquí. Y exigir la disolución definitiva o la desaparición, como quieras, me da igual. Os voy a hacer una pregunta para terminar, Elena, porque estoy leyendo que el Partido Popular de Navarra va a preguntar en el Parlamento a la portavoz del Gobierno sobre las medidas de su departamento para reparar la memoria de las víctimas. Le pregunta si tiene previsto celebrar algún acto a las víctimas de la banda terrorista ETA. Jesús, ¿qué crees que debería hacer el Gobierno a este respecto?
creo que llamó la atención el acto que organizó el Lehendakari Urkullu hace unos meses, que fue recibido incluso con elogios por parte de asociaciones de víctimas que habían estado frontalmente en contra del PNV. Puede marcar una inspiración. No digo que tenga que ser exactamente igual, pero me parece que avanzar en el reconocimiento y en ese tipo de actos cuando de verdad demuestren empatía, me parece estupendo. Elena. Bueno, pues yo, por ejemplo, aquí se ha creado, ¿no?, la Dirección General de Paz y Convivencia. A mí me parece que eso es un punto de partida importante para avanzar en esta paz definitiva a la que tanto invocamos, ¿no?, y que nos ayude a seguir, ¿no?, a convivir, a avanzar en esa convivencia normalizada, ¿no? Y yo, por ejemplo, desde aquí llamaría a todos los grupos a que hagan un esfuerzo por llegar a acuerdos, por lo menos partir de mínimos para poder conseguir objetivos máximos y que no se enreden en pregunta tras pregunta en qué hacer o no hacer. Porque, fíjate, otra vez me estoy acordando de lo que aquí se ha hablado hace 4 años en vísperas de elecciones generales. Y ahora otra vez en vísperas de elecciones generales viene bien cualquier cosa para tener que estar hablando de esto. Y otra vez la señora Beltrán vuelve a preguntar y a repreguntar y a más preguntar. No digo que no tenga que hacerlo, el Parlamento tiene que hacer un seguimiento de toda la acción del Gobierno, pero esto creo que tendría que estar casi un poco más fuera de lo que es la propia acción de Gobierno y hacerla entre todos los grupos políticos, Iñaki, con buena voluntad y buena intención. Brevemente, para terminar. Sí, yo creo que el asunto de la memoria, la recuperación de la convivencia y la reparación hacia las víctimas, yo creo que es una cosa que el Gobierno da la impresión de que lo tiene muy dentro de su política. O sea, si ves el espacio que ocupa dentro de las consejerías y la dirección general que se ha nombrado, da la impresión de que al Gobierno le preocupa mucho y ya ha dado algunos pasos en ese sentido. Yo estoy convencido de que gran parte de la legislatura veremos grandes avances, quizá en el sentido que decía Jesús, o otras cosas, pero veremos grandes avances en el sentido de recuperar la convivencia. Yo creo que en Euskadi han Jorge, avanzado mucho más. estamos fuera de tiempo, Elena. A mí, sinceramente, el hecho de que se haya creado una dirección general de paz y convivencia en sí no me dice nada. Es decir, tendrá que ser la dirección que se tome en esa dirección general la que nos diga si es acertado o no. Desde luego, con declaraciones como la que ha hecho hasta el momento la portavoz del Gobierno, a mí personalmente no me gusta. ¿Qué se ha terminado? Elena, Jorge, Iñaki, Jesús, muchísimas gracias a los 4. Gracias también a todos ustedes. Les esperamos la semana que viene. Muy buenas noches.